Listo. Vamos a dar inicio al masterclass del día de hoy. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Kevin. Soy parte del equipo de Therapify. Para las personas que se conectan por primera vez a nuestros masterclass, les comento que Therapify es una plataforma de terapia psicológica en línea. Permite encontrar estabilidad emocional en tu vida diaria. La semana pasada conversamos sobre el abuso sexual. Realmente salieron muchas preguntas, muchas opiniones muy interesantes y pudimos captar la mayor cantidad de preguntas y resolverlas en esa sesión. La grabación la tenemos en nuestro canal de YouTube. En caso quisieran darle una revisada, está justo ahí. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que creo que siempre está en nuestras mentes, ¿no? El día de hoy vamos a abordar cómo gestionar una vida de constante cambio. Vamos a conversar sobre los tipos de cambios que tenemos en nuestras vidas, cómo enfrentarlo, cómo nos afecta y muchas cosas más. Para guiarnos en esta conversación estamos muy contentos de tener a la psicóloga integrativa Beatriz Pérez. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida. Muy bien, gracias, muy contenta, Kevin. Gracias también a nuestro auditorio de poder dar esta masterclass y poder hablar de un tema tan importante como el cambio que está presente. Buenísimo. Y como siempre, al final de nuestro masterclass tenemos una sorpresa para todos ustedes. No olviden escribir sus preguntas en el chat para poder contestarlas mientras que vamos avanzando. Así que empezamos. Beatriz, cuéntanos un poquito qué es el cambio en general. Claro, Kevin, con gusto. El cambio, conceptualmente hablando, es dejar una cosa por otra. O sea, nunca podemos mantener lo mismo que teníamos cuando hay un cambio, porque justo en eso precede el cambio. En dejar una cosa, abandonar otra, quitar otra y empezar otra. El cambio es una constante en nuestras vidas. Si es algo constante y permanente, es el cambio. Eso es básicamente el cambio a nivel conceptual. Pero ¿qué pasa a nivel emocional? Bueno, el cambio a nivel emocional trae muchísima transformación. Y vamos a ir viendo además en la presentación, depende de qué. Los cambios van tomándose de una manera adecuada o de una manera difícil. Ok, buenísimo. Y cuéntanos un poquito cómo nos puede afectar en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestra familia, nuestros amigos, nuestro círculo. ¿En qué manera nos puede impactar este cambio, sea positivo o negativo, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, todo cambio en realidad es positivo. No hay manera de que nosotros evolucionamos como seres humanos y que tengamos una evolución emocional, interna, profesional y en todos nuestros aspectos si no hay cambio. El cambio es evolucionar, es permanente y además es necesario. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el cambio lo podemos ver, depende de nuestra historia de vida y depende del tipo de cambio y los recursos emocionales que tengamos, como algo completamente pesimista, como algo muy fuerte, nos puede causar depresión, tristeza, ansiedad, y también depende nuestra historia y el tipo de cambio. Hay muchos tipos de cambio, desde el cambio de pareja, duelos, cambio de trabajo, cambio de residencia, y dependiendo del aspecto que toque en nuestras vidas, va a ser el tipo de cambio que nos lleve y que nos dé una afectación. Por ejemplo, no podemos hablar de un tipo de cambio de residencia, ¿no? Que a lo mejor si nos vamos a otro país o incluso a otro continente, extrañaremos el apego que teníamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, nuestra casa, nuestra cama, ¿no? Incluso hasta el clima de la ciudad. Hay un síndrome que se llama el síndrome del viajero. Este síndrome del viajero justo es en estos cambios de residencia. Pero es un cambio, digamos, no minimizándolo, pero ligero.
y aún así causa este tipo de síndromes. Pero si lo comparamos con un tipo de cambio que puede afectar emociones más profundas, es más difícil controlar, por ejemplo, un cambio por un divorcio. Un cambio por un divorcio te lleva a otra pareja, a otra situación completamente distinta, adecuarte a otra persona o adecuarte a vivir solo por un tiempo. Y de los tipos de cambios más fuertes son los que tienen que ver con duelos. Duelos, pérdidas. Claro, porque creo que también hay cambios planificados y cambios sorpresivos, ¿no? Ahí, y entrando un poco más al punto de cómo afecta el cambio en nuestras vidas, es este cambio sorpresivo de, por ejemplo, un despido o un fallecimiento o una ruptura, ¿no? Eh, o sea, mencionas que todo cambio es positivo porque sí, nos hace crecer de alguna otra manera, ¿no? Pero finalmente este cambio que sucede eh, podría alterarnos de una manera donde nos perdamos, donde entremos en ciertas enfermedades crónicas, o sea, el cambio, ¿qué tan poderoso es este cambio, sea sorpresivo o planificado? O sea, ¿qué puede hacer con nosotros en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo nos podría impactar este cambio? Exacto, hay muchos tipos de cambios, pero hay ciertos cambios que duelen más y que son más difícil transitarlos. De todos vamos a sacar un beneficio, pero ahí justo está la magia, en saber cómo sacar ese beneficio del cambio. Hay cambios más dolorosos. Hay dos tipos de cambios principales. Voluntarios, como bien mencionas, e involuntarios. Cuando el cambio es voluntario, cuesta un poco de trabajo, pero estás preparado para ello, porque más que sorpresivo es una decisión. Y las decisiones conllevan otro tipo de aspectos emocionales. No conllevan la sorpresa, no conllevan la negación de no quererlo. Por regular es una decisión que más bien ahí conlleva otro tipo de aspectos emocionales como incertidumbre, cómo me va a ir con esta decisión. Conllevan incertidumbre, expectativa, miedo, sobre todo estas tres emociones. Pero el tema es cuando el cambio es involuntario. Ahí es cuando es muchísimo más difícil, porque cambios involuntarios es la pérdida de un trabajo, por ejemplo. Entonces, tú no lo deseabas. Además, por regular, las pérdidas laborales son sorpresivas. No te avisan, difícilmente te avisan. Entonces, es sorpresivo. ¿Y cuál es el factor que pega más? Que no estabas preparado. En la decisión, en el cambio voluntario, es más trabajar con nosotros mismos desde el punto de vista de cómo me va a ir la expectativa y confiar en nuestra decisión. Soportar nuestra decisión y hacer que esa decisión se concrete en resultados como lo pensamos. Pero cuando es involuntario, no fue una decisión. Entonces, los aspectos emocionales cambian, son completamente distintos. ¿Qué podemos sentir ante un cambio inesperado e involuntario? Depresión. Depresión, ansiedad, angustia, incluso en aspectos más fuertes, ataques de pánico. Puede haber ataques de pánico. Ajá. Y justo lo que mencionas en cómo nos afecta, Ileana tiene un comentario y menciona, dice, hola, buenas tardes, yo hice un cambio drástico en mi vida y hay veces que a la hora de dormir siento mucho frío al punto de temblar. O sea, ya digamos su cuerpo, su anatomía le está dando señales, ¿no? De este cambio drástico en su vida. ¿Qué podemos decirle a Ileana en este caso? Y además, Ileana, esto que comentas, justo es uno de los síntomas que tenemos como muy claros cuando el cambio es abrupto. Insomnio. O sea, hay mucho insomnio. ¿Y de dónde viene este problema para dormir? Estos síntomas justo al dormir. Bueno, en las noches salen todos nuestros fantasmas. ¿Por qué? Porque en el silencio
ya en la conciencia, a punto de dormir, es cuando empiezan todos esos fantasmas, es cuando viene, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar esta situación? Y empezamos a darle vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y es cuando viene esto que llamamos pensamiento rumiante. Rumiante porque estás masticando, y masticando, y masticando la idea, y cómo voy a salir de esto, y cómo le voy a hacer, pero si va por acá, pero ¿por qué pasó? Además, eso, Ileana, es muy importante porque uno de los síntomas en cambios abruptos e involuntarios te lleva a dos cosas. Cuando nosotros vivimos en el pasado, experimentamos depresión. Y cuando vivimos en el futuro, angustia. Entonces, por una parte, en estos cambios vivimos en los dos tiempos, menos en el presente. O sea, vivimos entre la depresión y la tristeza del pasado y entre la angustia del futuro. ¿Y cómo lo vivimos? Justo es lo que no nos deja dormir, y esa angustia en las noches, y esta falta de respiración que tienes, esta ansiedad nocturna. Por estar mucho pensando, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Y además, eso es pasado, y después irnos al futuro. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a solucionar esto? Y si ya no tiene solución, ¿y ahora cómo voy a cambiar? Entonces, estos pensamientos rumiantes son los que no te dejan. Ahí lo importante es empezar a darle estructura y empezar a encontrar las respuestas, pero respuestas muy del fondo de ti y muy desde la emoción y desde el pensamiento para saber qué pasó realmente y qué voy a hacer, sobre todo para no repetir. Esa es otra constante del cambio. Cuando los cambios son involuntarios, que son los más difíciles, la pregunta es, ok, dolió, ¿y ahora cómo le hago? ¿Y cómo le hago para no repetir? Porque es uno de los, digamos, consecuencias o traumas que deja el cambio, abrupto e involuntario. Va a volver a pasar. Eso es lo que empezamos a sentir. O sea, el pensamiento es, va a volver a pasar. Por ejemplo, te quedaste sin trabajo, me van a volver a correr. O sea, no voy a volver a encontrar trabajo. Y si vuelvo a encontrar, me van a volver a correr. Si perdiste a tu pareja, muchas veces el pensamiento es, no voy a encontrar pareja otra vez, no, y me van a volver a tronar. Seguro me van a volver a cortar, ¿no? Entonces, ahí, Ileana, si nos comentaras, para enriquecer un poco tu pregunta, ¿cuál fue la pérdida? Podríamos a lo mejor, o cuál fue el cambio, que el cambio y la pérdida van muy relacionadas, podríamos a lo mejor especificar y darte un poquito más de claridad de cómo sentirte mejor. Gracias, Ileana, por compartir. Y tenemos acá otras preguntitas. Jonathan cuenta, terminé con mi pareja hace poco, era algo que se veía venir de hace tiempo, y ahora me siento mucho mejor, inclusive feliz, diría yo. Sin embargo, me da miedo que esto puede ser una mala señal. ¿Cómo podría saber si realmente lo superé o no? Excelente pregunta. Y además, te nos adelantaste, lo cual es perfecto, un poco a los temas que vamos a ver en esta misma ponencia más adelante, acerca de cómo manejar el cambio. De entrada lo manejaste bien, te sentiste bien. O sea, fue ok, se veía venir, y parece ser que era algo que en el fondo de ti, por lo que mencionas, sabías que era necesario. O sea, era un cambio hasta cierto punto deseado. El problema es cómo estás manejando el futuro. Lo tomaste bien, pero te está costando trabajo manejar hacia un futuro. Ok, ahí es mucho el trauma que puede quedar del que hablábamos hace unos segunditos. Ok, ¿y ahora? ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, ¿qué pasó? ¿Y cómo lo voy a manejar en una futura relación? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Entender qué pasó en la relación. ¿Por qué no funcionó? ¿Qué dependió de ti? ¿Y qué dependió también de tu pareja? Porque una ruptura de pareja siempre son dos. Nunca es responsabilidad de uno solo. Nunca. Aunque pareciera que sí. Ahí desde ti es entender tú qué implicación tuviste
Y entonces, eso justo es lo que no tenemos que repetir, para no ir arrastrando repetición en varias relaciones. Buenísimo, gracias Jonathan por compartir. Vamos a seguir avanzando y vamos a ir incorporando las preguntas para tocar todos los temas, ¿no? Claro, El siguiente punto es tal cual lo que mencionas, Beatriz, cómo afrontar el cambio asertivamente. Exacto. Esto es un excelente tema. Primero, ¿cómo vamos a enfrentar los cambios? Los voy a dividir. Voluntarios e involuntarios. Los voluntarios son un poco más fáciles, como habíamos visto. Cuando tenemos un cambio voluntario, asertivamente es respetar nuestra decisión. Si nosotros ya veíamos venir y sabíamos y queríamos hacer ese cambio, entonces es tener esa seguridad y esa autoconfianza para proseguir con ese cambio y que entonces se efectúe de acuerdo a lo que teníamos planeado. Eso es súper importante. Y para que se efectúe el cambio de acuerdo a lo que esperábamos y teníamos planeado, tenemos que tener autoconfianza y mucho autoconocimiento de por qué hicimos ese cambio. Y no autoboicotearnos. Ahí hay que tener mucho cuidado cuando son cambios voluntarios en el autoboicote. Porque nuestra mente y nuestra emoción es experta en autoboicotearnos. Entonces, esas son las tres cosas que tenemos que tener muy en cuenta cuando son cambios voluntarios. Cuando son cambios involuntarios, mucho más difícil de afrontar asertivamente. Cuando son cambios involuntarios, tenemos que hacer un análisis mucho más a conciencia. Primero de nuestra historia. Todos tenemos una historia personal que ha marcado ciertas cosas y ciertas actitudes y nos ha involucrado en ciertas situaciones. Entonces, primero ver qué de nuestra historia personal provocó ese cambio involuntario. Porque los cambios involuntarios, y eso es muy importante saberlo, sentimos que es el destino, la vida, nos la jugaron mal, etc. No todos los cambios involuntarios, pero nos asombraríamos de saber que la mayoría de los cambios involuntarios también los provocamos nosotros. Y cuando sabemos que hasta en eso nosotros también tenemos un poder de decisión y de actuación en lo que pasó, por una parte sí duele porque es, ups, o sea, yo participé en esto inconscientemente. Sí, pero también nos da mucho poder para hacer que no vuelva a suceder. Primero tenemos que hacer un autoanálisis de qué pasó, o sea, cómo yo participé en esto. Y ser también muy sinceros con nosotros si realmente ese cambio, aunque pensamos que no lo queríamos, sí lo queríamos. Y nos asombramos muchas veces cuando nos damos cuenta que sí, que participamos en ese cambio aunque parecía que no, porque en realidad sí necesitábamos ese cambio. Y una parte de ese ser interior provoca ese cambio. Ahora que lo tenemos ya mucho más consciente de dónde vino y cómo participé yo en él, es, ahora sí, si yo provoqué en parte esto, ¿hacia dónde voy? Pues ahora sí, ¿por qué lo provoqué? Viene la tercera pregunta, ¿por qué lo provoqué? Y entonces, ¿qué es lo que quiero? E ir ya sin parar a eso que queríamos, porque ese cambio fue provocado en mucha parte por nosotros. El único cambio que no es provocado por nosotros es la pérdida de un ser querido, la muerte. Pero todos los demás cambios, laborales, sociales, pérdida por un cambio de residencia, salud, porque sí tenemos mucha influencia en la salud de nuestro cuerpo también. Cambio de rutinas, etcétera. Casi les puedo decir que más del 90% de los cambios sí tenemos una influencia, aunque parezca que no en los involuntarios. El problema es que esa influencia es inconsciente. Entonces tenemos que saber justo cómo estamos participando ahí para entonces decir, ok, en realidad sí lo quería. Y sí tengo acción sobre esto, y ahora si lo quería es porque necesitaba dar este cambio. Les voy a poner un ejemplo. El único nada más para cerrar esa parte, cambio que no, reitero, que no queremos, es la muerte de un ser querido. Ahí sí
no tenemos influencia. Eso no nos corresponde. Pero todo lo demás sí. Sin embargo, aunque no tenemos influencia, también es manejable. O sea, todos los duelos de pérdidas de un ser querido también son manejables, porque son cambios. Solo que ahí sí tenemos que aceptar que no es nuestra responsabilidad, pero en todo lo demás sí. Ejemplo, en el cambio de pareja, ¿no? Que ha salido ya en varias, bueno, en una pregunta, pero no sé si la otra pregunta que nos iba a decir Ileana también va por ahí, pero, por ejemplo, en cambios de pareja. Muchas veces terminamos con una pareja y decimos, no, pero es que fue involuntario, no queríamos. Y cuando hacemos el estudio de la pareja y cómo estábamos, nos damos cuenta que ya ni siquiera había amor ahí. Había apego, había rutina y hasta aburrida el asunto. Pero no nos atrevíamos a cambiar. Claro. Entonces ahí es muy importante analizarlo y ver que en realidad sí lo provocamos, porque ya no queríamos esa relación. Sí, creo que a las personas nos cuesta aceptar que tenemos cierta responsabilidad en cambios que no nos gustan porque ¿por qué me estoy haciendo esto a mí, no? Entonces, ese es Sí. el gran dilema del ser humano. Y aquí Guadalupe tiene una pregunta. Pregunta, ¿qué pasa si tuve un cambio voluntario, pero la decisión que tomé no fue la correcta y me llevó a realizar un cambio involuntario? ¿Es malo los cambios repentinos? Excelente pregunta. Ahí lo que pasó justo fue una falla en lo que estamos hablando. Tuviste un cambio voluntario. O sea, hasta ahí dijiste, ok, sí quiero cambiar. Pero, ¿te acuerdas de los 3 factores que influyen, Guadalupe, para que nuestro cambio voluntario sea asertivo? Tenemos que tener conocimiento profundo de por qué hicimos ese cambio. Ser muy honestos con nosotros mismos y saber haber querido realmente ese cambio y tener confianza en nosotros para que ese cambio sea efectivo. Cuando alguna de estos 3 factores falla, muy seguramente el resultado no fue el esperado y entonces se provocó un cambio involuntario o un cambio involuntario o una situación desagradable o no deseada. Pero algo en ese proceso faltó. Buenísimo. Te agradezco, Guadalupe, por la pregunta. Y tenemos otra pregunta, bueno, básicamente afirmando un poquito lo que conversábamos, ¿no? Rubí pregunta, entonces, ¿se podría decir que los cambios involuntarios en su mayoría son provocados por nosotros inconscientemente? Sí, sí, completamente. La respuesta es sí. Los cambios involuntarios pertenecen, también los voluntarios, en los voluntarios son conscientes al principio, pero en la toma de decisión y en lo que vamos a hacer, tenemos que seguir una estructura muy clara, porque si no aparece el autoboicot que les comentaba, contestando a la pregunta anterior. O sea, seguramente ahí hubo un autoboicot. Y en el cambio involuntario, sí hay, por supuesto, es el inconsciente el que provoca este cambio. El tema y lo interesante es profundizar en nosotros para saber qué parte de nuestro inconsciente lo provocó. Porque al saber qué parte de nuestro inconsciente lo provocó, 1, nos conocemos mucho más a nosotros mismos. 2, no vamos a repetir lo que realmente no queremos. Y 3, empezamos a ser dueños de nuestra propia vida. Y los cambios que vengan ya no van a ser tan involuntarios. Pero mientras no conozcamos a nuestro inconsciente, por supuesto, va a haber cambios involuntarios y un sinfín de cosas. No solamente cambios, muchísimas cosas. Buenísimo. Y para la última pregunta para seguir, Jonathan pregunta, y creo que esta pregunta va un poco más enfocado a la toma de decisiones. Dice, hola, Sí. buen día, yo me he dado cuenta que me cuesta mucho tomar decisiones, que me da ansiedad lo que va a pasar, que todo el día me la paso pensando en eso.
¿Qué cosas le podrías comentar ahí a Jonathan sobre esta ansiedad que tiene de tomar decisiones, que asumo es porque está en un punto de cambio, ¿no? Y tiene que tomar una decisión. Eh, Exacto. ¿Qué le podrías comentar a Jonathan? Y a veces es en punto de cambio, Kevin, y a veces es no en punto de cambio. Hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo tomar decisiones, en un cambio o no en un cambio, en la vida general. ¿Por qué viene esto? Y como dice Jonathan, me la paso pensando, ¿no? Como rumiando nuevamente lo que decíamos hace unos momentos, rumiando la idea, rumiando la idea, rumiando la emoción, rumiando el pensamiento. Y esto definitivamente, Jonathan, tiene que ver con una falta de conocimiento de uno mismo y falta de confianza. O sea, es realmente, ¿por qué quiero el cambio? ¿Qué quiero para empezar? ¿Por qué lo quiero? Y una vez que lo quiero, tener la confianza para estar seguro de tomar esa decisión. Ahí lo que nos está faltando mucho, creo que es un autoconocimiento real, Jonathan, de tu deseo. Si realmente ese deseo es tuyo o ese deseo es impuesto. ¿A qué voy por esto? Para tomar decisiones, tenemos siempre que, para que sean decisiones reales, fidedignas y que sean congruentes con lo que somos y con lo que queremos, y que realmente sean asertivas, y que de ese resultado esperemos lo que realmente queríamos, tienen que ser congruentes con nuestro real deseo. Y la mayor parte de los seres humanos obedecemos a deseos muchas veces que no son nuestros. Deseos de la familia. Beatriz, o que no lo sabemos. Yo creo que muchas personas aún no saben ese deseo, ese propósito, ¿no? Entonces, Exacto. también les cuesta. Es como navegar a oscuras a veces. Exacto, y muchas veces tomamos deseos externos, por lo mismo, ¿no? Como no sabemos, tomamos deseos de padres, de familia, de sociedad, de amigos, de la pareja. Entonces, esas decisiones, por eso las rumiamos tanto, porque están muy contaminadas de deseo de medio mundo. Y como bien dice Kevin, no sabemos muchas veces cuál es nuestro deseo. Y lo que pensamos que es nuestro deseo está contaminado por el deseo de mucha gente. Y lo adoptamos como nuestro. Cuando tenemos un poco más de claridad de lo que realmente queremos, es mucho más fácil ir por eso. Y solo para agregar a estas personas y creo que hay muchas personas que aún no descifran ese deseo, ese propósito, ¿qué le podrías recomendar de una manera sencilla, que están en este camino de búsqueda de su deseo, que creo que es muy importante? Bueno, el autoconocimiento es muy importante y mucho más fácil tener autoconocimiento acompañado con terapia. O sea, acompañado con terapia, porque eso te va a permitir no perderte, no confundirte. Es la única manera que conozco fidedigna de no auto boicotearnos, ¿no? Y de conocernos a nosotros mismos y conocer ese deseo. Porque es muy fácil perderse en el camino. O sea, cuando lo haces solo, híjole, aparecen 100,000 fantasmas que te van a hacer pensar que es una cosa y es otra. Entonces, la clave está en separar lo que es tuyo de lo que no te corresponde. Pero eso sí es un trabajo definitivamente que debe ser en terapia. Es muy difícil hacerlo solo. O sea, es sumamente complicado. Buenísimo. Y para seguir con la agenda, cuéntanos un poquito, Beatriz, ¿cuántos tipos de cambios podemos experimentar en nuestras vidas? Bueno, pues hay bastantes. Prácticamente el cambio está presente en nuestra vida en todos los aspectos y todo el tiempo estamos cambiando. Pero los cambios que más provocan, ¿no? Cierto tipo de fenómenos como ansiedad, depresión, etcétera, son los laborales, los sociales. Sociales me refiero a eventos sociales, ¿no? Cosas sociales que están pasando, cambios de presidencia, ¿no? Por ejemplo, si vemos en ciertos países de justo de nuestra Latinoamérica, ¿no? Cambios sociales de repente abruptos, que estaban acostumbrados a una sociedad y de repente cambió. El cambio que está llevando el mundo ahorita, ¿no? Con el COVID, la famosa nueva normalidad, ¿no? Un cambio, de repente amanecimos
con un cubrebocas para poder salir a hacer tus compras básicas, ¿no? Esos son cambios sociales, cambios de salud. Los cambios de salud también son fuertes. Todo lo que tenga que ver con cambio de salud, de repente una enfermedad que no se esperaba, ¿no? O un cambio de salud que te obliga a tomar otras rutinas, otra forma de alimentarte, otra forma de cuidarte, cambios sociales, laborales, de salud, cambios de residencia, como los hemos visto, la pérdida de un ser querido, ¿no? Y cercano, y cambios de rutinas de fuerza mayor. Este tipo de cambios, pues lo estamos viendo, ¿no? Actualmente. Provocan un sinfín de temas. El cambio de repente de tan simple, ¿no? Como en esta parte de salud, de ya no poder ir a trabajar a tu oficina y tener ahora que adaptar tu casa o un espacio de tu casa como oficina, ¿no? Y trabajar desde tu casa. Y ese cambio le está generando mucho ruido a mucha gente y con mucha razón. Y parecería un cambio menor, pero no lo es. Exacto. A estas personas, por ejemplo, que tienen la modalidad de trabajo remoto en casa por el contexto actual, ¿no? Es un cambio brusco, ¿no? Personas Sí. que son, por ejemplo, muy sociables y les encantaba ir a la oficina, les encantaba estar con personas, al día estaban con 50, 100 personas, cambian a una modalidad de no ver a nadie, solo a su familia, obviamente, en casa. ¿Cómo crees que podría impactar en estas personas? O en todo caso, ¿qué podrían hacer estas personas para sentirse bien? Porque sí sabemos que hay casos que a estas personas hemos escuchado que el tema de ansiedad está altísimo, el tema inclusive de depresión está altísimo. Entonces, ¿qué podrían hacer estas personas que se encuentran en esta situación en casa, ¿no? Por ejemplo, cuando les genera ansiedad, ¿no? El no poder acudir a su centro de trabajo, lo que ayuda mucho es mantenernos, somos seres sociales por naturaleza. O sea, sí necesitamos el contacto. Entonces, establecer este tipo de reuniones con grupos, con amigos, con compañeros de trabajo. O sea, aumentar el tipo de contacto. Ya sea por estos medios, ¿no? O siguiendo las reglas básicas, ¿no? Con cubrebocas y demás, poderse ver en persona con grupos reducidos, de 2 en 2, ¿no? No más de 2 personas, pero sí provocar el contacto social. Eso es la que está provocando también mucho estrés en la gente, porque sí somos seres sociales por naturaleza. O sea, el ser humano difícilmente se aísla. Y cuando se aísla forzadamente, que es este caso, provoca ansiedad, estrés y un sinfín de síntomas. Entonces, tratar de no perder esa parte. Utilizar los medios y o sea, dentro de las normas de la nueva normalidad que tenemos para vernos, ¿no? Para vernos. Perfecto. Y aquí tenemos una pregunta de Víctor y dice, ¿es correcto hacer un cambio involuntario cuando nuestra dignidad y confianza está dañada, a pesar que uno no desea ese cambio? Bueno, Vic, es que cuando es un cambio involuntario Claro, no. tendría que ser voluntario en todo caso, ¿no? Exacto, tendría que Claro, ser voluntario, porque cuando es involuntario, pues no, y si exacto, está ¿no? dañando tu Exacto. dignidad y eso, por supuesto no. Supongo que lo dirige Víctor a que sí, efectivamente es un cambio voluntario, pero no necesariamente es tan genuino de él. Lo está haciendo por un tema de dignidad y confianza dañada. Como está reaccionando a algo que su dignidad y confianza fue dañada y por eso está haciendo ese cambio. Ya, o sea, entiendo la pregunta como, no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Sí, por así, por el estilo, sí. ¿No? Ok, eh, sí, o sea, si hay algo que no quieres hacer o no te gustaría hacer, pero lo tienes que hacer, porque ¿dónde está la clave? Cuando esté dañándote a ti. Si eso te está dañando de manera directa, sí hay que hacerlo. Ejemplo, no quieres cortar con tu novio,
pero descubriste que te es infiel y que además continúa y que a lo mejor nunca lo va a cambiar. No quisieras porque posiblemente estés enamorado. Entonces, no quisieras, pero sí está dañándote directamente. Y ahí sí, cuando viene un daño directo a tu emoción y a tu ser, no puedes continuar. O sea, no hay cosas donde no te lo puedes permitir, a ti primero. Entonces, sí, ahí hay muchos cambios en nuestra vida que van a ser así, que no queremos, pero tenemos que darlos. Y ese no queremos, también habría que analizarlo. Porque, ¿por qué no queremos dejar de lastimarnos? Solo dejaría la pregunta ahí. Perfecto. Y para seguir con el masterclass, tenemos por qué cuesta tanto percibirlo y enfrentarlo, estos cambios en general, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto darle la cara, enfrentarlos, ¿no? Claro. Y es una cuestión muy interesante porque diremos, bueno, a ver, si el cambio está constante en nuestras vidas, desde que nacemos, estábamos en el vientre materno, ¿no? Calientitos, en agüita, en paz, y de repente, voilà, ¿no? Nacemos. El primer gran cambio y el primer gran trauma, porque aparte salimos y ya cambió la temperatura, ya no estamos tan calientitos. Después, la nalgada, y nos hacen llorar, ¿no? Entonces, claro, son los primeros cambios traumáticos de, bueno, ¿y esto por qué? Pero también es lo primero que nos recuerda que el cambio va a estar a partir de ese momento constante en nuestra vida y para siempre. Entonces, si el cambio es lo único permanente y seguro en nuestra vida, porque parece irónico, ¿no? O parece contrario. El cambio es lo único constante. ¿Cómo? Parecen palabras contrarias. El cambio es lo único seguro. Sí. Entonces, si el cambio es la constancia y la única seguridad que vamos a tener en nuestra vida, ¿por qué es tan difícil? Si deberíamos estar hasta acostumbrados. Si todo el tiempo estamos cambiando. Porque es difícil porque nos acostumbramos mucho y tenemos muchos apegos a un área de confort. Ahí viene el tema. Nuestro primer cambio sí fue un poco traumático, que es la venida a este mundo. Entonces, los cambios sí los podemos empezar a vivir como traumáticos, como, no, a mí déjenme mejor en mi área de confort, aquí estoy más seguro. Digamos que eso es más tranquilo, el apego, permanecer ahí. El problema es que no hay evolución. Y no puedes permanecer sin evolución. Entonces, también depende, para percibir el cambio y enfrentarlo, nuestra historia de vida. ¿Cómo vivimos esos cambios? ¿Cómo fueron esos cambios? Nuestra autoconfianza y el conocimiento que tengamos de nuestro deseo. Y la seguridad que de ese cambio va a venir algo mucho mejor. Y eso es seguro. Depende cómo lo enfrentemos. Pero por eso nos cuesta tanto trabajo. Porque estamos en un área de confort donde el cambio da miedo. Porque en realidad el cambio sí es incertidumbre. Sí es incertidumbre, no sabemos. O sea, justo por eso es cambio. No sabemos exactamente qué va a pasar. Pero de las cosas que podamos tener control, que no será de todas, pero sí de un buen porcentaje, siempre y cuando nos conozcamos a nosotros mismos, entonces eso nos dará más confianza y más seguridad para enfrentar cualquier tipo de cambio. Y una pregunta, el tema de la zona de confort, ahí, digamos, las personas, ¿qué podrían hacer para no estar constantemente en la zona de confort y estar listos para cualquier cambio que se venga y se puedan adaptar, ¿no? O sea, mencionas, claro, la zona de confort como este sitio donde todo ser humano le encanta estar porque se siente cómodo y se siente bien, ¿no? Entonces, cuando viene el cambio, es disruptivo.
desde algún punto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, por último, prepararnos para que cuando venga un cambio lo tomemos de mejor manera y la zona de confort no nos jale tanto? Bueno, es difícil en todos los aspectos, porque vienen cambios de repente que no sabemos por dónde. Pero lo que sí tenemos que hacer es hacer un análisis de cuáles son los cambios que percibimos que van a venir. Por ejemplo, lo del COVID. Era un cambio que no se sabía, que era muy difícil que nos preparáramos. ¿Cómo? ¿Desde dónde? Pero hay cambios que sí percibimos que van a venir. O hay cambios que sí podemos preparar, que sí está en nuestras manos. Ese tipo de cambios, por ejemplo, un cambio laboral, ¿no? Sí empiezas a ver un poquito cuando ya las cosas no están tan bien con tu jefe, en el ambiente laboral, ¿no? Ya no te están promocionando, ya llegó otra persona nueva, o sea, ya empieza a haber cosas. Entonces, ese tipo de cambios te va a dar mucho más seguridad si en lugar de esperar, o sea, la cosa también es ser proactivo. Claro, claro. Y no esperar el golpe, sino amortiguarlo. Si veo que viene algo, entonces, bueno, pues empiezo a preparar mi CV, ¿no? Le empiezo a poner lindo, empiezo a ver cómo está el mercado. Empiezo a ver bolsas de trabajo, empiezo a ver redes laborales, empiezo a mandar. Entonces, empiezo a prepararme, es finiquito, es liquidación, hago mis cálculos. Si te acostumbro a tener hasta la foto del hijo, ¿no? En el trabajo, en la oficina, mejor voy quitando mis cositas para que ese momento, cuando pase, no sea de agarras tu caja con todas las cosas, que es súper traumático, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles en diferentes tipos de eventos los podemos hacer. En la mayor parte de los cambios sí los podemos prever. Hay otros que no podemos prever, como este del COVID o una muerte accidental de un ser querido o de nosotros mismos, un accidente que nos cambia completamente la vida y no podemos prever. Se podría decir que estar en la zona de confort, entonces, ¿lo verías como algo positivo o negativo? Estar en la zona de confort, mira, si te gusta lo que estás haciendo y te apasiona lo que estás haciendo, está bien, puedes estar ahí. Pero si no te apasiona, la clave está en dos cosas. Si no te apasiona lo que estás haciendo, no estás a gusto, lo estás haciendo un poco forzado, sí hay que moverte de tu zona de confort. Porque van a pasar dos cosas. O tú te vas a mover involuntariamente, o sea, vas a provocar inconscientemente, pácatelas, que te cambien, o que te saquen de esa zona de confort, o la propia vida te va a mover. Te va a mover de alguna u otra manera, porque la vida sí tiene que ver con evolución. Y de una u otra manera te mueve para que evoluciones. A través de tu mismo inconsciente, o algo pasa que, ¡pum!, te cambió. Entonces, estar en la zona de confort depende mucho de cómo estés en tu zona de confort. O sea, que realmente te apasione. Si, por ejemplo, eres un pintor que estás en tu zona de confort, estás vendiendo muchos cuadros, te va súper bien y eres feliz pintando, ¿por qué harías un cambio? ¿Es tu zona de confort? Sí, pero no es una zona mediocre. Estás acomodadamente evolucionando. Claro. Entonces, finalmente creo que la zona de confort, como mencionas, va a depender mucho de lo que estás haciendo en ese momento y cómo te sientes al respecto, ¿no? O sea, es relativo, digamos, si es que tienes que cambiarte o moverte tu zona de confort o no. Exacto, Kevin. Y además hay un tema en los cambios que decíamos, ¿no? Los no involuntarios, los que de repente son accidentes, los que no ves venir. Hay unos que ves venir y ahí sí hay que prepararnos, ¿no? O sea, nos va a ayudar mucho porque amortiguamos el golpe. Pero los que no vemos venir, ¿qué hacemos ahí? Porque sí hay muchos que no vamos a ver venir. Nos va a ayudar mucho tener una fuerza interna y un autoconocimiento, porque no es lo mismo cómo recibió, por ejemplo, alguien que
tenía seguridad en sí mismo, que estaba estable emocionalmente, en la pandemia, por ejemplo. Llega la pandemia, no tuvo insomnio, no le pasaba esto que le está pasando a todo el mundo, no, bueno, no a todo el mundo, pero a mucha parte de la población de a las 3 de la mañana se despiertan y ya no pueden dormir, ¿no? Y ansiedad y demás. Hay mucha gente que no tuvo esto, pero casualmente esa gente, y no casual, causalmente, esa gente previamente ya tenía un trabajo interno, ya tenía autoconfianza, ya tenía autoconocimiento, ya tenía una estabilidad emocional. Pero los que no contaban con ello, viene un cambio como estos y te pega con todo y empiezas con todos los síntomas. De acuerdo. Y ya llegando al último punto del masterclass, ¿qué nos podrías comentar aquí de cómo realizar una adaptación exitosa al cambio? ¿Cómo podemos salir victoriosos de este cambio? Vamos a separarlos, el voluntario del involuntario, porque se abordan distinto. Del voluntario, tenemos que tener mucha conciencia y mucha claridad mental de qué está pasando en nuestro entorno. Y sí estarlos como cachando, pues empezar a sentir que algo se avecina. Tener mucha conciencia de ello y entonces empezar a hacer un plan de acción. Por ejemplo, algo que puede ser un cambio en salud, ¿no? Siento, por ejemplo, mucho ardor en el estómago, pero diario, muchísimo. Gastritis ya todo lo que da. Si no empiezo a prevenir, sí puede haber un cambio de salud importante, que ya no pueda reversar tal vez. Pero hay un aviso. Entonces hago un plan de acción. Voy al doctor, me hago estudios, prevengo. Entonces, en los cambios, siempre hay cambios. No, estos no son, los voy a sacar de involuntarios e involuntarios. Simplemente son cambios que podemos prevenir y cambios que no podemos prevenir. Los cambios, la mayor parte sí las podemos prevenir, es la buena noticia. Empiezan a sacar alarmas rojas en todos los aspectos, en la pareja, en el laboral, en la salud. Y a esos, ¿qué hay que hacer? Entonces, tomar un plan de acción, o sea, estar muy conscientes de qué está pasando, hacer un plan de acción y la proactividad. Es básico para ello. Básico para ello. ¿Qué pasa con los cambios que no los vemos venir y que aparecen de repente? Bueno, en ese tipo de cambios, lo que tenemos que hacer es enfrentarlos ya ahí sí como vengan y con una actitud mucho de proactividad, con una actitud de autoconfianza, con una actitud de enfrentarlo y de sacar de cada área de cambio un área de oportunidad para estar mejor que antes del cambio. Y eso se puede lograr. Y ahí sí es en los cambios voluntarios, involuntarios, los que se pueden prevenir, los que no se pueden prevenir, en todos. La clave está en sacar lo mejor de ello. Hay muchos grandes hombres que de las áreas justo de oportunidad y de catástrofe han sacado las mejores obras. Buenísimo, Beatriz. Y bueno, ya finalizando el masterclass, te quería agradecer por estar aquí, por tu tiempo, por tu expertise brindado el día de hoy. ¿Quisieras dar un último mensaje, digamos, como resumen de lo conversado? Sí, gracias, Kevin. Básicamente hay cambios involuntarios, cambios voluntarios, cambios que podemos prevenir, o sea, la mayor parte de los cambios los podemos prevenir, tener un plan de acción y actuar. Y sobre los que no podemos prevenir, ni tener un plan de acción, ni actuar previamente, podemos enfrentarlos con la mejor de nuestras actitudes, con fuerza, con autoconocimiento y sacar de esos cambios un área de oportunidad. De todos los cambios, si los enfrentamos con una actitud asertiva, se pueden volver en lo mejor que nos pasó en nuestra vida. De absolutamente todos. Y ahí sí no hay excepción. Ni hay diferencia entre involuntarios, voluntarios, deben venir, no se deben venir. De todos podemos sacar lo mejor. Todo depende de nuestra actitud.
Buenísimo, Beatriz, te agradezco. Una frase Sí, hermosa dale, dale. de Víctor Frank, uno de los más grandes psicólogos que ha habido acerca del cambio. Y dice así: cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Entonces, creo que esta frase resume mucho de lo que hemos visto. Muchísimas gracias por estar en esta masterclass y muchas gracias sobre todo por estar muy pendientes de sí mismos y de este tipo de temas que nos hacen crecer a todos. Perfecto, Beatriz. No, gracias a ti. Gracias a ti. Si se quieren contactar con Beatriz, lo pueden hacer a través de nuestra plataforma. La información está en pantalla. Y si también quieren explorar un poco, digamos, el grupo de psicólogos con diferentes especialidades, también lo pueden hacer a través de nuestra plataforma. Para terminar, mencionarles, déjenme ajustar aquí. Mencionarles que tenemos este cupón de descuento del 15%, ¿sí?, de descuento en tu primera cita, con tan solo escribiendo Bienestar 15 al momento de agendar la primera cita. Y automáticamente se activa este cupón de descuento. Esa era la sorpresita que les mencioné al inicio. Y contarles que estén atentos a nuestras redes sociales para los siguientes masterclass. Y me despido con la siguiente pregunta, como siempre lo hacemos en todos los masterclass, que es la siguiente. ¿Cómo piensas enfrentar el cambio a partir de ahora? Me despido y con nosotros hasta la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Bye, bye.